Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este audio de 1%, podemos decir. Son las 7 de la mañana en este momento y la temperatura es 19 grados, vamos a llegar a 31 grados. Calor hoy para hoy. Vamos a leer el texto del día, me parece precioso, como para entender un poco más algunas cosas. Sí, miércoles 26 de noviembre dice, alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios, basado en Romanos 5:2. Y explica. El apóstol Pablo le escribió estas palabras a los hermanos de la congregación de Roma. Ellos habían aprendido sobre Jehová y Jesús, habían demostrado que tenían fe y se habían hecho cristianos, así que Dios los declaró justos como resultado de la fe y los ungió con Espíritu Santo. A partir de ese momento tenían una esperanza maravillosa y segura. Más tarde Pablo les habló a los cristianos ungidos de Éfeso sobre la esperanza que Dios les había dado. Les explicó que recibirían una herencia para los santos. Y a los colosenses les mencionó dónde recibirían esa recompensa que esperaban. Les dijo, está reservada para ustedes en los cielos. Así que los cristianos ungidos tienen la esperanza de resucitar y vivir eternamente en el cielo, donde reinará con Cristo. Esto ya está sucediendo. Los colosenses, los cristianos del primer siglo, prácticamente todos ellos resucitan en el cielo. O sea, podemos decir que ellos están vivos prácticamente, porque si volvemos a lo mismo que estuvimos explicando en la primera lectura de la Biblia. ¿Qué es el cielo? Es el espacio eso que no vemos, que no tiene un color definido, que nosotros lo vemos como celeste y creemos que es eso. Pero en realidad es todo espacio. Así que podemos decir prácticamente que ellos están entre nosotros. A través de fotografías y de inteligencias artificiales y de la tecnología se va viendo cosas que por ahí nosotros no terminamos de entender o de comprender y lo titulamos como ovnis o como cosas así. Si Jehová nos promete vida eterna y si tenemos fe y si tenemos esperanza, nosotros podemos seguir viviendo para siempre. Jesús, ¿dónde se supone que iba a gobernar? Él no fue a Marte o al cielo a sufrir o a ser maltratado o a dar la vida por los marcianos de repente o por, no sé, los ángeles del cielo. Él vino a sufrir acá a la tierra y vino a ser maltratado acá, y mismo los judíos decían que él era el rey. Entonces, ¿él dónde se supone que va a gobernar? La tierra. Ahora nosotros, si tenemos fe, vamos a poder ver que Él está gobernando sobre nosotros. Si tenemos confianza, si tenemos esperanza, y todas las cosas que dice la Biblia que están por cumplirse, se están cumpliendo. Así que fe, y vamos para adelante, aumentando esa fe, leyendo la Biblia todos los días y haciendo oraciones a Dios para que nuestra fe crezca más todavía, para que nosotros podamos portarnos de un modo adecuado a lo que debería ser cualquier conducta de cualquier mayor o cualquier adulto o persona madura que de verdad tenga temor de desagradar a Dios. Vamos a leer el capítulo 36 ahora. Seguimos con la lectura de los israelitas que estaban en el desierto todavía. Dice, Bezalel trabajará con Oholiab y con todos los hombres hábiles, a quienes Jehová ha dado sabiduría y entendimiento para saber hacer todo el trabajo relacionado con el servicio santo, tal como Jehová ha mandado. Entonces Moisés llamó a Bezalel, a Oholiab y a todos los hombres hábiles a quienes Jehová les había puesto sabiduría en el corazón, a todos los que se sintieron motivados por su corazón a ofrecerse para hacer el trabajo. Y Moisés les dio a ellos toda la contribución que los israelitas habían llevado para el trabajo relacionado con el servicio santo. Pero los israelitas le seguían llevando ofrendas voluntarias cada mañana. Después de empezar la hora santa, todos los trabajadores hábiles empezaron a ir unos tras otros, a decirle a Moisés, la gente está trayendo mucho más de lo necesario para el trabajo que Jehová ha mandado hacer. De modo que Moisés ordenó que se anunciara por todo el campamento lo siguiente, hombres y mujeres, dejen de traer materiales para la contribución santa. Así fue como se le impidió al pueblo seguir llevando cosas. Había suficientes materiales para el trabajo que se iba a hacer. De hecho, había más que suficientes. Entonces, todos los trabajadores hábiles hicieron el tabernáculo con 10 telas de tienda de lino fino retorcido, hilo azul, lana púrpura y hilo rojo, escarlata. Él las hizo con querubines bordados. Cada tela medía 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Todas las telas medían lo mismo. Entonces unió 5 telas y por separado unió las otras 5. Después hizo presillas de hilo azul en el borde de la primera serie de telas.
donde se juntarían con la segunda serie. Hizo lo mismo en el borde de la tela que está al extremo de la segunda serie, allí donde se juntaría con la primera serie. Hizo 50 presillas en el borde de una serie y 50 presillas en el extremo de la otra serie, donde ambas series se juntarían. Las hizo de manera que quedaran unas frente a otras. Por último hizo 50 broches de oro y con ellos unió las dos series de tela, de modo que el tabernáculo formó una unidad. Luego hizo telas de pelo de cabra para la tienda que cubre el tabernáculo. Hizo 11 telas de tienda. Cada tela medía 11 codos de largo y 4 codos de ancho. Las 11 telas medían lo mismo. Entonces unió 5 telas y por separado unió las otras 6 telas. Después hizo 50 presillas en el borde de la primera serie, en la tela del extremo que se juntaba con la otra serie. Además hizo 50 presillas en el borde de la otra serie, en la tela que se juntaba con la primera serie. Hizo 50 broches de cobre para unir las dos series de tela y así formar una unidad. También hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otras cubiertas de pieles de foca para ponérselas encima. Entonces hizo los armazones rectangulares del tabernáculo. Eran de madera de acacia e iban colocados de pie. Cada armazón medía 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho, y cada armazón tenía 2 espigas unidas la una a la otra. Así es como él hizo todos los armazones del tabernáculo. De modo que hizo los armazones para el lado sur del tabernáculo, 20 armazones orientados hacia el sur. También hizo 40 bases de plata para ponerlas debajo de los 20 armazones. Debajo de un armazón habría 2 vasos donde encajarían sus 2 espigas, y debajo de los demás armazones también habría 2 bases donde se encajarían dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 armazones. También les hizo 40 bases de plata. Debajo de un armazón habría 2 bases, y debajo de los demás armazones también habría 2 bases. Para la parte de atrás del tabernáculo, que está orientada hacia el oeste, hizo 6 armazones. Además hizo 2 armazones que cumplían la función de esquinas en la parte de atrás del tabernáculo. Esos armazones tenían 2 piezas que empezaban abajo y terminaban uniéndose en la parte de arriba, donde estaba el primer anillo. Esto fue lo que hizo con los 2 armazones de las esquinas, de modo que había 8 armazones con sus 16 bases de plata. Debajo de cada armazón había 2 bases. También hizo barras de madera de acacia, 5 para unir los armazones de un lado del tabernáculo, 5 para unir los 2 armazones del otro lado del tabernáculo y 5 para unir los armazones del lado oeste del tabernáculo, es decir, la parte de atrás. Hizo que la barra central quedara a media altura de los armazones y pasara de un extremo al otro, y revistió de oro los armazones y les hizo anillos de oro por los que pasaban las barras. También revistió de oro las barras. Hizo una cortina de hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino y retorcido. La hizo con querubines bordados. Entonces hizo para ella 4 columnas de acacia y las revistió de oro. También hizo ganchos de oro y 4 bases de plata fundidas para las columnas. Luego para la entrada de la tienda hizo una cortina entretejida, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Además, hizo 5 columnas y sus ganchos. Revistió de oro sus partes superiores y sus abrazaderas, pero sus 5 bases eran de cobre. Bueno, todo esto que estamos leyendo, a mí todo el tiempo me viene a la mente un cuerpo de una persona, ¿viste? Los codos, las rodillas, todo lo que, los dedos de los pies, todo lo que sirve como para moverse de repente, como para tener una habilidad y una agilidad, ¿no? Yo estaba preparando un lugar para que él pudiera entrar, para que se pudiera hacer una cosa íntima, que era dar un sacrificio de expiación por los pecados. Y solamente podía entrar el sacerdote Aarón, y por ahí podía entrar Moisés, ¿no? Y había ángeles representando que Dios estaba ahí en medio de ellos. Y que Dios obviamente que iba a disfrutar del sacrificio junto con Aarón. Es como, a mí me da la impresión, como puede ser que yo me equivoque o que lo haya leído en alguna parte,
y por eso lo digo, es como él está representando algo tan sagrado que es como el tabernáculo, donde él se iba a presentar, ¿no? Entonces, esto me hace referencia a un cuerpo humano. Entonces nosotros tenemos que considerar nuestro cuerpo humano como algo tan sagrado donde nosotros podemos tener una conexión ahora mismo, eh, cara a cara con él, podemos decirlo, ¿sí? Ahora somos nosotros, y en el caso de Aarón puede ser, me representa un matrimonio, donde ellos dos pueden, entre los dos, enlazar su cuerpo y tener a Dios presente. Quizás no en ese momento de unirse, pero sí en todo momento de su vida. Es como si Dios nos mostrara lo delicado que somos nosotros los seres humanos y lo tanto que Él aprecia el hecho de que nosotros nos pongamos lo mejor, nos vistamos de la mejor manera, porque dentro de nosotros, cuando tenemos una conexión con Dios, es como si Dios estuviera dentro de nosotros. Entonces, el tema de cuidarnos, de adornarnos, de embellecernos, de la limpieza personal para cada individuo es muy importante. Y cuanto más cuando estamos nosotros con otra persona que se une a nuestro cuerpo. ¿Sí? Que los dos se hacen uno, y en realidad en la vida es como si fuéramos constantemente tres, porque tenemos a la persona con la que nosotros decidimos hacer nuestra vida o a la que nos sentimos mentalmente unidos, y lo tenemos a Dios. O sea, en todo eso, en esas tres personas, en uno mismo, en esa persona con la que nosotros tenemos una conexión, sea una amiga, un hermano, sea, no sé, una pareja tuya, sea alguien que vos querés muchísimo, que siempre estás preocupado o que presentís o intuís cosas, y Dios que por ahí nos utiliza para que esa vida siga adelante, para que esa vida tenga fuerza, o para darnos su Espíritu Santo y su fuerza, y no para que nosotros seamos egoístas y nos beneficiemos solamente a nosotros y tengamos esa tendencia al egoísmo, a la vanidad, a los celos, a las envidias, sino que siempre estar pensando en otra persona y teniendo en cuenta que si nosotros somos así, generosos, bondadosos, Dios va a estar con nosotros y nos va a bendecir. ¿Sí? Esto del tabernáculo, los adornos, las cortinas de hilo azul, de lana púrpura, los globos dorados, las guirnaldas, todo eso me hace sentir como que Dios quiere y disfruta cuando nosotros nos sentimos bien, y Él disfruta cuando nosotros también estamos festejando o adornando nuestra casa o el lugar donde nosotros vamos a festejar, qué sé yo, un aniversario, un egresados. Creo yo también que un cumpleaños que sea razonable con las personas que te vieron crecer o con tus amigos de verdad también, ¿no? Una cena íntima, algo que no sea tampoco demasiado pomposo, ¿no? Donde hoy por hoy sabemos que no hay dinero y que no se puede estar todo el mundo haciendo regalos o invitando a comer gratis a todo el mundo. Entonces todo lo que es con seriedad, a fin de honrar a la otra persona, a Jehová creo que le encanta un montón. Vamos a leer el 37, dice. Después Bezalel hizo el arca de madera de acacia, medía 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Él la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo 4 anillos de oro fundido para ponerlos encima de sus 4 patas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. A continuación hizo varas de madera de acacia y las revestió de oro. Entonces pasó las varas por los anillos que estaban a los lados del arca para poder transportarla. Además hizo la cubierta de oro puro, medía 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. También hizo los querubines de oro labrado a martillo en los 2 más extremos de la cubierta. Un querubín quedó en un extremo y el otro querubín quedó en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de la cubierta. Los 2 querubines tenían sus alas extendidas hacia arriba cubriendo las cubiertas. Estaban uno frente al otro y con sus caras mirando hacia la cubierta. Luego él hizo la mesa de madera de acacia. Medía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Después la revistió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. También le puso alrededor una franja de
un palmo menor de ancho y un borde de oro alrededor de toda la franja. Además le hizo 4 anillos de oro fundido y los colocó en las 4 esquinas donde estaban fijadas las 4 patas. Los anillos estaban cerca de la franja y servían para meter por ellos las varas con que se transportaría la mesa. Entonces él hizo las varas para transportar la mesa con madera de acacia y la revistió de oro. Luego hizo con oro puro los utensilios que iban sobre la mesa, los platos y las copas, así como los tazones y las jarras para derramar las ofrendas líquidas. Después hizo el candelabro de oro puro. Era una sola pieza labrada a martillo, tenía una base, un eje central, copas, globos y flores. Del eje central del candelabro salían 6 brazos, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. Era en un lado cada brazo. Tenía 3 copas en forma de flor de almendro con globos y flores alternados, y en el otro lado cada brazo tenía 3 copas en forma de flor de almendro con globos y flores alternados. Así eran los 6 brazos que salían del eje central del candelabro, y el eje central del candelabro tenía 4 copas en forma de flor de almendro con globos y flores alternados. Había un globo debajo del primer par de brazos que salía del eje central, otro globo debajo del segundo par de brazos y otro globo debajo del tercer par de brazos. Así eran los 6 brazos que salían del eje central del candelabro. Los globos, los brazos y todo el candelabro eran una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Después él hizo de oro puro sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus braserillos. Usó un talento de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. También hizo el altar del incienso de madera de acacia. Era cuadrado y medía 1 codo de largo y 1 codo de ancho y tenía una altura de 2 codos. El altar y sus cuernos formaban una sola pieza. Entonces se revistió de oro puro la parte de arriba, los lados y los cuernos. Además le hizo un borde de oro alrededor, debajo del borde en todos lados opuestos. Le puso 2 anillos de oro para meter por ellos las varas con que se transportaría. Después hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. Hizo además el aceite santo de la unción y el incienso aromático puro. Eran mezclas bien preparadas. Bueno, esto también me hace pensar en lo que sería una casa de una persona. Como no, uno a veces dice, una cortina así nomás, o pongo, no sé, una sábana y listo, ¿no? Uno se arregla con lo que tiene o se conforma con lo que tiene cuando por ahí uno tiene un dinero como para hacer que la casa realmente sea linda y luzca agradable. Y aparte del olor del lugar, ¿no? Que uno por ahí no se da cuenta. Y por ahí hay personas que teniendo la posibilidad de comprar perfumes para el piso, perfumes para las cortinas, ¿no? O mismo para uno, un buen perfume, un shampoo, un jabón con olor rico. Uno se conforma, ¿no? con cualquier cosa, con lo más barato. Y sin embargo acá nos muestra Jehová de alguna manera que es importante el aseo de uno mismo, de la casa, el tener un buen perfume, un buen aroma, que realmente esté todo bien organizado, en la limpieza, el que nosotros mostremos que amamos el lugar va a hacer que nosotros obviamente tengamos cuidado y seamos detallistas en qué cortina ponemos, en cómo está la puerta, si la limpiamos todos los días, la sacamos el polvo, o las flores, ¿no? El jardín, de tenerlo arreglado, el patio limpio y todas las cosas, como para que Dios, en el caso de que uno sienta que realmente Dios está con uno, Dios también pueda sentirse que está en un lugar agradable, donde no está todo desprolijo. No, bueno, a veces puede ser que tu casa sea una batalla campal porque las mamás con hijos autistas de verdad que la pasan bastante mal, no tienen tiempo ni para descansar ellas, o por ahí uno cuida a una nieta de repente que hace un terrible lío en la casa y al otro día vos sabes que tenés que ponerte a ordenar de nuevo para que cuando venga de nuevo otra vez sea una batalla campal. Pero bueno, en eso está la vida, en ordenar, en limpiar, ¿no? En trabajar también, en poder tener lo suficiente como para poder tener lo tuyo necesario. De comida poco y nada, o sea que nosotros tenemos que tener la actitud de comer para vivir, no vivir para comer, ¿no?
y el cuidado constante en cuanto a lo que nosotros bebemos también y en dónde. Y a veces uno se conforma, yo por ahí te tomo un poco de agua en una taza, en un pocillo, en un tupper, ¿no? O es más, a veces uno dice, no tengo platos porque se me cayeron todos y uno está comiendo en tapas de tuppers o en tapas qué sé yo, que te vienen comprando un kilo de helado. Y en realidad uno eso también es como dejarse estar, como no valorar, como no valorar que uno está teniendo una comida cuando mientras que otras personas no la están teniendo. Entonces también en eso va el hecho de que nosotros mostrarnos a nosotros mismos también un poco de dignidad y respeto y comprar unos lindos platos. Es un gasto que no se hace todos los días. Comprar unos lindos vasos, tener lindas las cosas si podemos hacerlo, ¿no? No decir, bueno, no pasa nada. Viste que por lo general si te dan vas a una fiesta y te dan un trago, o vos compras un trago, es un vaso plástico que es descartable, o el café que vos compras en la mañana en la calle es un vaso de plástico descartable. Bueno, vos tomaste el líquido y ya está. Pero en tu casa tiene que ser con mucha dignidad y con mucho respeto hacia vos, todo lo que tengas. Vamos a leer el 38. Dice, además hizo el altar de la ofrenda quemada con madera de acacia, era cuadrado y medía 5 codos de largo y 5 codos de ancho, y tenía una altura de 3 codos. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. El altar y los cuernos formaban una sola pieza. A continuación revistió de cobre el altar. Después hizo todos los utensilios del altar, los baldes, las palas, los tazones, los tenedores y los braserillos. Hizo todos los utensilios de cobre. Además hizo una rejilla para el altar, una red de cobre, la metió dentro del altar y la colocó a media altura por debajo del borde. También hizo 4 anillos de metal fundido para las 4 esquinas y los colocó a la altura de la rejilla de cobre a fin de meter las varas. Después hizo las varas con madera de acacia y las revestió de cobre. Entonces metió las varas por los anillos fijados a los lados del altar para poder transportarlo. El altar era como una caja hueca, estaba hecho de tablones. Luego hizo la fuente de cobre con su base de cobre. Para eso usó los espejos de las mujeres que servían de manera organizada a la entrada de la tienda de reunión. Entonces hizo el patio. Para el lado sur del patio, orientado hacia el sur, hizo cortinas de lino fino retorcidas que se extendían a lo largo de 100 codos. Había 20 columnas y 20 bases, hechas de cobre, y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. En el lado norte también había cortinas que se extendían a lo largo de 100 codos. Sus 20 columnas y 20 bases eran de cobre y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. Pero en el lado oeste las cortinas se extendían a lo largo de 50 codos. Había 10 columnas y 10 bases, y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. El lado oeste, orientado hacia donde amanece, medía 50 codos de ancho. Tenía 15 codos de cortina a un lado de la entrada del patio, con 3 columnas y 3 bases. Y al otro lado de la entrada del patio había cortinas que se extendían a lo largo de 15 codos, con 3 columnas y 3 bases. Esto me hace sentir y me hace pensar en que uno tiene que tanto cuidar la intimidad de su casa, de lo que hace, de los lugares donde uno está. Y mucho más cuando uno está hablando con Dios, ¿no? Y uno tiene que prestar atención a los detalles, de los adornos que tiene, ¿no? A veces uno tiene 80.000 flores porque siempre hay alguien que te regala 80.000 flores de plástico. Y a veces uno las tiene arriba del modular, así, no les da importancia. Pero uno tiene que limpiar eso también, sacarle el polvo. Todos los adornitos que tenés, ¿viste? Que a veces uno acumula cosas que por ahí pasaron como 30 años del souvenir que tenés ahí y ya no están juntos, pero vos seguís teniendo el souvenir ahí, todo roto porque se te cayó varias veces cuando estabas limpiando. Bueno, esas cosas también hay que sacar, ¿no? Hay que tener cuidado con la limpieza, con los adornos, con la intimidad, con el lugar de uno, de tenerlo ordenado, ¿no? Y con las cosas que son como, parece que uno no le da demasiada importancia a los utensilios, a los tenedores, los platos, los vasos, ya los dije, pero me parece importante repetir. El cepillo de uno, los espejos, viste que las mujeres por lo general es algo
natural, bien sano, que nos miremos en el espejo, que nos pongamos lindos. Por más que hay gente que la revienta porque no le gusta, porque no está acostumbrada, porque en la familia no hay coquetas o coquetos, entonces a ellos no les interesa, porque se levantan y se van así al trabajo y están acostumbradas a hacer ese punto. No, a Jehová le gusta que la mujer se embellezca, se adorne. Es más, vamos a leer donde dice en la Biblia que a Jehová le gusta que las mujeres se pinten las uñas, ¿sí? Se adornen, se maquillen, usen aceites, como en el caso de Esther también, ¿no? Hagamos tratamientos de belleza y esas cosas. A él le agrada muchísimo vernos hermosas. A ninguna mamá le gustaría ver a su hijo en un formato de indigente, ¿no? Todo rotoso, con el pelo todo desprolijo. Creo que no. Es mal vestido. A ninguna mamá nos gusta ver a nuestros hijos cuando caen en esa onda de no les importa nada, entonces andan así, o sucios. No, nosotras tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tengan dignidad, a que estén limpios, a que huelan rico, a que se vistan bien, ¿sí? Es la base para luego es que ellos también puedan cuidar a sus hijos del mejor modo. 16 dice, todas las cortinas que había alrededor del patio eran de lino fino retorcido. Las bases para las columnas eran de cobre, sus ganchos y sus abrazaderas eran de plata y sus partes superiores estaban revestidas de plata. Había abrazaderas de plata para todas las columnas del patio. La cortina de la entrada del patio estaba tejida con hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Medía 20 codos de largo y 5 codos de alto. Tenía la misma altura que las cortinas del patio. Sus 4 columnas y sus 4 bases eran de cobre. Sus ganchos y sus abrazaderas eran de plata y sus partes superiores estaban revestidas de plata. Todas las estacas del tabernáculo y de alrededor del patio eran de cobre. Este es el inventario de los materiales usados para hacer el tabernáculo del testimonio. Moisés mandó hacer este inventario y los levitas cumplieron con esta responsabilidad. Dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Con él estaba Oleab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Él era artesano, bordador y tejedor de hilo azul, lana púrpura, hilo rojo, escarlata y lino fino. La cantidad de oro que se usó para la obra del lugar santo fue la misma cantidad de oro que se presentó como ofrenda mecida, 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Y la cantidad de plata que llevaron los hombres del pueblo registrados en el censo fue de 100 talentos y 1.775 ciclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Cada hombre de 20 años de edad o más que estaba registrado en el censo llevó medio ciclo, según el ciclo oficial del lugar santo. Fueron 603.550 hombres en total. Se fundieron los 100 talentos de plata para hacer las bases del lugar santo y las bases de la cortina de separación. Se usaron 100 talentos para hacer 100 bases, o sea, un talento por cada base. Con los 1.775 ciclos, él hizo ganchos para las columnas, revistió las partes superiores de las columnas y las unió. La cantidad de cobre que se ofreció fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. Con todo esto, él hizo las bases de la entrada de la tienda de reunión, el altar de cobre, hizo rejillas de cobre, todos los utensilios del altar, las bases que había alrededor del patio, las bases de la entrada del patio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas que había alrededor del patio. Ahí terminamos la lectura de hoy. Nos falta el 39 y el 40 para terminar. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que es la número 28. Ahí ya te digo el título. Cómo hacernos amigos de Jehová. Está basada en Salmos 15 y en Salmos 139.1, Primera de Pedro 5, 6 y 7. Está buena la canción. Escuchamos. ¿Quién gozará, Jehová, de tu fiel amistad? ¿Quién en tu tienda residirá? ¿Quién te conocerá? El que actúa bien y vive en la verdad.
gloriosa la canción. Una vez que nos hacemos amigos de Jehová, nunca perder la amistad. Esto fue todo, amigos. Hasta la próxima lectura, que espero que sea pronto. Gracias por escuchar. Que estén bien, bendiciones y a cuidarnos un montón entre todos. Cariños.